Pero Dios bendice a aquellos que se incomodan por buscarlo, aquellos que no se quedan en la conformidad y buscan y hacen y mueven para venir y recibir de Dios. Entre más usted se exponga a la palabra de Dios, entre más usted se exponga a la presencia de Dios, más usted va a recibir, más usted va a crecer en fe. Mi nombre es Jonathan, soy parte del D12 de la Red de Matrimonios Jóvenes y para mí es un placer muy grande compartir con ustedes un mensaje esta noche. Bienaventurados los que predican rápido porque los vuelven a invitar. Entonces, si termino rápido es estrategia. Y quiero contarles que hace 20 años atrás yo tenía 15 años. Pucha. Hace 20 años yo tenía 15 años y estaba comenzando, dando mis primeros pasos en el tema del servicio a Dios. Me acuerdo que yo entraba a la iglesia a la que asistía en ese momento y yo volvía a ver para atrás y veía al sonidista y lo veía con unos audífonos y yo decía, ¿qué estará escuchando? Yo quiero escuchar lo que el sonidista está escuchando. Y siempre tuve esa curiosidad. Entonces cuando cumplí 15 años decidí, tenía el fuego en mi corazón y decidí inscribirme en el ministerio de la iglesia a la que asistía y me involucré en todo el tema del sonido. Y sonido es algo donde usted es el primero en llegar y el último en irse, porque usted tiene que encender, los músicos ya llegan, ya todo está encendido, al final usted tiene que quedarse para apagar, porque usted el culto no puede terminar y usted apagar de una vez porque hay que dejar musiquita para que la gente salga. Y yo era un muchacho de 15 años con un anhelo de servirle a Dios, con un fuego por servirle a Dios, un deseo por servirle a Dios, una pasión por servirle a Dios, pero no tenía un 5 en mi bolsa. No tenía un 5. Y para yo ir a la iglesia a la que servía, yo tenía que agarrar un bus de ida y uno de venida. Y muchas veces lo único que yo tenía eran los pases para ir y venir a la iglesia. Y como era el sonista, el primero en llegar y el último en irse, y ese día había ensayo y todo, era de llegar a las 8 de la mañana y salir a las 10 de la noche después de que terminara el culto de jóvenes que había en ese momento. Y yo me acuerdo que el primer día que iba en eso, yo dije, bueno, no sé qué voy a comer, no sé qué voy a hacer, lo que tengo son los pases del bus. Entonces yo agarré los pases del bus, salí, llegué a la iglesia y comencé a servir. Cuando era el mediodía, yo estaba en la iglesia sirviendo y la pastora de esa iglesia, una mujer de Dios que amo y admiro y bendigo cada día, se me acercó y me dijo, Jonathan, ¿ya comiste? Y yo le dije, no he comido nada. Y la iglesia tenía una cafetería y me dijo, vaya a la cafetería, pídase lo que quiera y lo apunta. Entonces yo bajé a la cafetería, deme un almuerzo, se lo apunta a la pastora y ya. Cuando llegaba la noche, muchas veces, de ahí por el hambre, me había gastado la plata, el bus de regreso, porque quería algo para el café o algo así, y no tenía cómo irme. Y se me acercaba algún amigo de la iglesia y me decía, hey, ¿va para su casa? Sí, voy para mi casa. Mis hermanos servían conmigo, entonces por lo menos nos íbamos en pelota, los tres estábamos en la misma situación. Y siempre había alguien que decía, hey, va para su casa, yo los llevo. Y no era que era cerca de mi casa, pero alguien siempre decía, yo los llevo. Y así comenzó a pasar. La segunda vez que fue a servir igual, llegué al día y otra vez estaba la pastora y me dijo, ¿ya comiste? Y yo, no. Y otra vez fui y me pedí. Y así comenzó a pasar el tiempo y yo comencé a ir a servir y llegó el punto donde yo solo llegaba ya a la cafetería, apúntele a la pastora, déme lo más grande, déme la coca más grande, déme esto, déme lo otro, apunte. Y ya.
Porque Dios puso en el corazón de personas bendecirme. Porque tal vez conocían mi situación, no sé, Dios simplemente se los puso en el corazón y lo hicieron durante muchos años. Y yo aprendí de que Dios nos muestra su gracia a través de las personas. La gracia de Dios, Dios nos la muestra a nuestra vida a través de las personas. La gracia de Dios no es algo que solo se experimenta uno con Dios, sino usted a través de las personas que Dios puso a su alrededor, usted experimenta su gracia. Y por eso hoy quiero hablarles sobre gracia suficiente. Para mí la gracia de Dios fue suficiente para servir toda mi juventud. Yo iba y comía, y después un amigo me regresaba a la casa. Y sé que algunos amigos de esos que me regresaban a la casa al día de hoy se alejaron de Dios. Y yo le oro a Dios y yo le digo: Padre, que lo que ellos sembraron en mí siempre les sea tomado en cuenta. No sé si es una oración válida, pero es algo que tengo en el corazón. Que lo que sembraron en mí siempre les sea tomado en cuenta. Y así yo comencé a experimentar la gracia. Y cuando hablamos de que gracia es suficiente, lo primero que les quiero preguntar es: ¿qué es lo mejor que Dios ha hecho en tu vida? Cuando a uno le preguntan eso, uno puede pensar en muchas cosas: familia, hijos, bendiciones, lo que sea, finanzas. Tal vez son tantas que usted sería injusto escoger una. ¿Qué es lo mejor que Dios ha hecho en mi vida? Y pónganme atención a este punto, porque cuando me preparaba en este punto sentí que es uno de los que el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros hoy. Cuando yo me pregunto qué es lo mejor que Dios ha hecho en mí, me recuerda la historia del hijo pródigo. ¿Quién sabe la historia del hijo pródigo? ¿Todos conocen la historia? El hijo pródigo es la historia de un hijo que se acerca al padre y le dice: dame todo lo que me pertenece de mi herencia, dámelo ya. El padre no se había muerto y pedirle la herencia era como decirle: estás muerto para mí, dame lo que me pertenece. Y el papá se lo da. El hijo agarra eso y se va a un lugar lejano, sale de su casa, de su ciudad, de su pueblo, y se va a un lugar lejano y comienza a despilfarrar todo lo que le dieron. Todo el dinero lo gastó: comida, prostitutas, de todo, vicios. Él malgastó todo. Y llega un momento donde él dice: tengo que regresar a mi padre. Y el hijo pródigo toma la decisión de regresar a casa. Y en Lucas 15, Lucas 18, nos cuenta lo que el hijo piensa decirle a su papá, y se lo dice. El hijo está ahí comiendo con los cerdos y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus empleados. Entonces veamos la historia. El hijo regresa al padre, y cuando regresa al padre le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como un empleado, no como tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? El padre mandó
a traer la mejor ropa. El Padre mandó a traer la mejor comida. El Padre mandó a traer el anillo que era del Hijo y se lo dio todo al Hijo y le restituyó todo. Eso es lo que hizo el Padre. Y escuchen esta verdad, porque cuando uno entiende esta verdad, uno puede cambiar su vida. Cuando yo me pregunto, ¿qué es lo mejor que Dios ha hecho en mi vida? ¿Saben qué es lo mejor que Dios ha hecho en mi vida? Lo mejor que Dios ha hecho en mi vida es no escucharme. Eso fue lo que hizo el Padre con el Hijo. No escuchó absolutamente nada de lo que el Hijo dijo. Eso es lo mejor que Dios ha hecho en mi vida, que Él puso su decisión de amarme por encima de cualquier cosa que yo pueda decir, que Él puso su decisión de bendecirme por encima de cualquier cosa que yo haya podido haber hecho, que Él puso por encima de cualquier cosa su decisión de amarme. Eso es lo mejor que Dios ha hecho en tu vida, no escucharte. Porque Él puso por encima de cualquier cosa su decisión de amarte. ¿Lo creen? Pero ¿cómo nos cuesta callarnos, verdad? ¿Cómo nos cuesta callarnos? Yo le voy a decir algo. En su relación con Dios, el que tiene mejor cosas para decir es Él. En su relación con Dios, el que tiene mejor cosas por hablar es Él. En su relación con Dios, el que tiene cosas para hablar y cambiar tu vida es Él. Pero nosotros, como cristianos, como personas, estamos tan afanados con Dios, escúchame, Dios escúchame, Dios escucha mi oración, Dios escucha mi oración, Dios escúchame, por favor, escucha mi clamor, escucha. Shh. El que tiene mejor cosas para decir es Dios. Pero ¿qué está diciendo usted? Que no hay que pedirle nada a Dios. No saquen de contexto lo que quiero enseñar. Lo que estoy diciendo es que en una buena comunicación no se trata solo de hablar. Una buena comunicación, usted tiene que aprender a escuchar. Porque si usted no escucha en una buena comunicación, lo que usted hable puede que no tenga sentido. ¿No le ha pasado que alguien llega y le dice algo y usted no escuchó nada y usted, sí? Y usted no sabe si tuvo sentido. Y cuando la Biblia nos dice que nosotros no recibimos porque no pedimos, y cuando pedimos mal, es que para pedir bien usted primero tiene que escuchar. Para que lo que usted pida tenga sentido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calmar lo que sentimos, de que nos sentimos culpables, de que hemos fallado, de que nos hemos equivocado, de que aquí y no nos
mejor nos calmamos y escuchamos que Dios nos dice: yo tengo un ministerio para usted, yo tengo una familia restaurada para usted, yo tengo para usted cosas grandes, yo tengo una empresa, yo tengo hijos, yo tengo familia, yo tengo prosperidad para su vida. Y a veces nos toca simplemente escuchar y decir: Dios, gracias porque no me escuchas. Es momento de que escuchemos a Dios, de que Él te quiere bendecir, porque Dios puso sus ojos en ti, no en tu pecado, no en lo que has hecho, no en tus errores. Dios puso sus ojos en ti. Él te ama a ti. Él no puso sus ojos en lo que has hecho. Dice que Dios agarró nuestros pecados, los echó al fondo del mar y se olvidó de ellos. Y nosotros seguimos diciéndole a Dios: no soy digno de ese trabajo, no soy digno de ese ministerio, no soy digno de esto. Dios, yo no puedo con aquello. Señor, porque todos los errores que yo he cometido, ¿cómo es posible que voy a venir aquí y cantar en la alabanza? ¿Cómo es posible que tú me llames a algo? ¿Cómo es posible citando? La decisión de Dios de amarte está por encima de cualquier cosa que puedas decir. Y la decisión de Dios de restaurarte está por encima de cualquier hediondez que puedas traer. Así lo ha decidido Dios. ¿Saben cuando el hombre pecó en el jardín del Edén? Dios llega de repente y no encuentra a Adán, no encuentra a Eva. Ya Dios sabía que habían pecado. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Dónde estás? Dios no pregunta: ¿qué hiciste? ¿Qué hicieron ahora? No, Él pregunta: ¿dónde estás? Porque los ojos están en ti. Porque Dios te ve a ti. Dios te ve a ti. ¿Y qué tiene que ver esto con gracia suficiente? Que cuando usted se da cuenta de que a veces Dios no lo escucha a usted, es lo mejor para usted, usted aprende a vivir de la gracia de Dios, de que Dios te quiere dar aunque usted no se sienta digno, de que Dios te quiere dar a pesar de tus errores. Dios te quiere dar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios lo quiere hacer. Eso es lo mejor que Dios ha hecho en tu vida. Lo otro que tenemos que entender es que yo no soy suficiente. Para vivir en la gracia suficiente de Dios, lo primero que tengo que entender, lo segundo que tengo que entender, es que yo no soy suficiente. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva, y Dios pregunta: ¿dónde están? Y va y los encuentra. Dice la Biblia que ellos se cubrieron con hojas. Ellos se cubren con hojas porque están desnudos. ¿Y sabe qué hace Dios con las hojas? Dios se las quita. Dios les quita la ropa que ellos mismos se hicieron. Porque no hay esfuerzo humano que valga para tapar nuestra desnudez delante de Dios. Dios les quita la ropa que ellos se hicieron y les pone ropa de piel que es como representando el sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz y que iba a cubrir nuestra desnudez. A veces, como seres humanos, nosotros nos vestimos de hojas porque queremos tapar nuestros errores, porque queremos aparentar.
hacemos esfuerzos y nos sentimos mal cuando no lo logramos. Pero no hay esfuerzo humano que valga para tapar nuestra desnudez delante de Dios. Y aquí voy a tocar un punto un poco complicado. Como cristianos, yo me crié donde nos metieron el chip de vida en santidad. Usted tiene que vivir una vida en santidad. Usted tiene que vivir una vida en santidad. Y uno, tengo que vivir una vida en santidad. Tengo que vivir una vida en santidad. Tengo que vivir una vida en santidad. Y es tanto a veces lo que uno siente, vivir en santidad, vivir en santidad. Y cuando uno se equivoca, uno se siente tan mal porque no pude vivir en santidad, porque no pude vivir en santidad. No voy a poder servir porque no estoy viviendo en santidad. ¿Por qué mejor no aceptamos que no podemos? No podemos. No se trata de estar como tengo que vivir en santidad, porque no hay esfuerzo humano que valga para que yo pueda hacer algo así de santo ante la santidad inmensa de Dios. La santidad de Dios es tan grande que no hay esfuerzo humano que yo pueda hacer para verme ni siquiera así santo delante de Él. No hay, no lo puedo lograr. Lo que se necesita no son vidas con esa presión de vida en santidad, vida en santidad. Se necesitan vidas que tengan sus corazones puestos en lo que hizo Jesús, que tengan vidas con corazones que saben que Jesús pagó el precio en la cruz, que Él cubre mis faltas, que Él cubre mis errores, que es Él quien me da la gracia a mí, que es Él que me bendice, que es Él el que me protege. Eso es lo que se necesita. Saber que es Él el que me cubre con su sangre, con su presencia. Es Él el que me hace acepto en el amado. Es Él, y mientras más usted se exponga a Él y entre más usted tenga su mirada en Él, a usted le va a ser más fácil caminar una vida conforme a su corazón. A usted le va a ser más fácil caminar una vida conforme al propósito de Dios. No porque usted sea muy bueno, no porque usted sea muy carga, no porque sus esfuerzos para vivir en santidad sean magníficos. Es simplemente porque la gracia de Dios y lo que Jesús hizo en la cruz cubre nuestras vidas. Esa gracia es suficiente. Esa gracia es todo lo que necesitamos. Y digo que es un punto delicado porque no quiero que entiendan que no hay que vivir una vida recta delante de Dios. Tenemos que hacerlo. Pero ustedes saben qué diferencia el cristianismo de muchas otras religiones. Porque muchas otras religiones nos enseñan y tienen principios buenos. Tienen principios que ayudan a la gente a ser buenas personas. Pero la diferencia entre eso y el cristianismo es que el cristianismo es la única religión que te dice que no puedes ser bueno sin Dios, que lo necesitas a Él para ser bueno. Una relación con Dios, una relación personal con Dios, te hace entender que lo necesitas a Él para ser bueno, que lo necesitas a Él para todo en tu vida, que lo necesitas a Él para cada paso que das, y que no hay esfuerzo humano que yo pueda hacer para tapar mi desnudez delante de Él, porque Él es santo. Él es santo. Y para terminar, les dije que era rápido. Lo tercero que ocupamos para experimentar esa gracia suficiente de Dios es que comencemos a decir lo que Dios dice. Tengo que comenzar a decir lo que Dios dice. Si Dios dice que yo soy bendecido,
tengo que comenzar a decir que yo soy bendecido. Si Dios dice que yo soy prosperado, tengo que comenzar a decir que yo soy prosperado. Tengo que comenzar a decir lo que Dios dice. ¿Saben? Algo que yo pensaba cuando me preparaba para esto, yo decía, bueno, uno podría pensar que el hijo pródigo estaba confesando su pecado y que nosotros necesitamos confesar nuestro pecado y Dios nos tiene que escuchar. Entonces, ¿cómo voy a callar yo mi pecado y no lo voy a confesar? No entiendo. Es como algo que cuando yo lo leía, a veces cuando usted se prepara para compartir una palabra, algo bueno que usted puede hacer es usted mismo cuestionarse. Como si hubiera un peleón ahí diciéndome, usted se cuestiona. Entonces yo decía, bueno, entonces ¿qué? ¿Tengo que callar y no confesar mi pecado? Y ojo qué interesante. Cuando la Biblia habla de confesar nuestro pecado, no se está refiriendo necesariamente ni únicamente a contarle a alguien lo que yo hice, a contarle a Dios lo que yo hice. Dios ya sabe lo que yo hice. En un proceso de sanidad, en un proceso de restauración, contarle a alguien lo que hice es muy importante, es muy útil. Usted se libera, recibe ministración. Muchas veces contarle a alguien lo que uno hizo es muy importante. Pero cuando la Biblia habla de confesar, confesar viene de la palabra griega homologeo. Homologeo es una palabra compuesta. La palabra homologeo es la misma raíz que tiene la palabra homologar. Es la misma raíz que tiene la palabra homologar. Homologar tiene un sinónimo que es validar. Confesar tiene un sinónimo que es validar. ¿Qué es homologar? Homologar es hacer que dos cosas que son diferentes sean iguales. Eso es homologar. Hacer que algo que está ahí, que es diferente, ahora sea igual. Usted vio algo así y usted llegó y lo puso así y ahora es igual. Eso es homologar. Confesar es hacer que dos cosas que son diferentes sean iguales. Me explico. Cuando hay un juicio, un jurado, y está el culpable y dice, yo soy inocente. Y el jurado dice, no, usted es culpable. Los abogados dicen culpable. El juez dice culpable. La prensa dice culpable. Todo el mundo dice culpable. Pero él dice, yo soy inocente. ¿Qué es lo que uno quiere? Que confiese. Que de su boca salga, sí, soy culpable. Y al final lo que hace es homologar lo que los demás están diciendo con lo que él dice. Eso es confesar. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña cuando nos llama a confesar? Esto es otra verdad que tenemos que aprender. Confesar mi pecado es comenzar a decir de mi pecado lo mismo que Dios dice de él. Porque el problema que nosotros tenemos es que nos encanta decir de nuestro pecado cosas muy diferentes a las que Dios dice de él. Nos encanta decir no es tan malo. Nos encanta decir así nací. Nos encanta decir puedo vivir con eso. Nos encanta decir es normal. Nos encanta decir ya me acostumbré. Pero confesar el pecado es comenzar a decir lo que Dios dice de él. Dejar de hacer esa componenda con el pecado y comenzar a decir lo que Dios dice de mi pecado. Que necesito de su presencia, que me destituye de la gloria de Dios y necesito su misericordia. Por eso si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte.
Pero si sigues diciendo cosas diferentes de tu pecado, no has confesado tu pecado. ¿Y saben algo? ¿Sabe qué tiene que ver esto con la gracia? Ojo, no se me pierdan, vea. ¿Qué tiene que ver esto de confesar con la gracia? Ahora que están de moda las emociones, dice que nosotros sentimos lo que creemos. Nosotros sentimos lo que creemos. Si usted cree que usted vive en un barrio peligroso, usted va a sentir temor, va a preferir quedarse en su casa, no va a querer salir de noche. Usted va a sentir temor cuando está todo oscuro y se pega el morón a su casa, porque usted cree que es un barrio peligroso. Pero si usted cree que usted vive en un lugar seguro, usted sale tranquilo, usted tiene paz cuando camina, no le importa que sea de noche, usted sabe que usted va bien, porque uno siente lo que cree. Y mientras usted crea que su pecado es algo diferente a lo que Dios dice, usted va a sentir cosas que lo alejan de Dios. Usted va a sentir cosas que lo alejan de la presencia de Dios. Usted va a sentir cosas que lo alejan del propósito de Dios. Porque lo que está usted creyendo de su pecado no es lo que Dios dice que es. Y eso no te permite experimentar la gracia de Dios. Es momento de decir: Dios, yo sé que he pecado y he querido hacer componendas con mi pecado, pero hoy reconozco que necesito de ti, que mi pecado no es bueno, que mi pecado no es satisfactorio. Hoy dejo de decir que mi pecado es agradable, que mi pecado puedo vivir toda la vida así y aún tener una buena relación con Dios cercana. No. Comienza a decir de tu pecado lo que Dios dice de él, y vas a experimentar el perdón de Dios, la libertad de Dios, la gracia abundante de Dios. Amén.